Página 47. ¿Por qué enfermamos? Benjamin Bikman, 2020. Party 1. El problema. ¿Qué es la resistencia a la insulina y por qué importa? Capítulo 3. El cerebro y los trastornos neurológicos. 3.3. Dementia vascular. Después de la enfermedad de Alzheimer, la forma vascular de demencia es la segunda más común. Sus síntomas son muy similares a los del Alzheimer. Sin embargo, la demencia vascular ocurre porque el cerebro sufre de un flujo sanguíneo insuficiente. Los dos trastornos están relacionados. Las placas acumuladas en el cerebro también pueden dañar los vasos sanguíneos. Si la teoría de las placas y ovillos es correcta, la enfermedad de Alzheimer puede contribuir a la demencia vascular. Recordemos los trastornos cardiovasculares que vimos anteriormente. Ya hemos observado que la resistencia a la insulina influye de manera extensa en la función de los vasos sanguíneos, por lo que cabe esperar una fuerte asociación entre la resistencia a la insulina y la demencia vascular. En efecto, el Honolulu Asia Aging Program, que siguió a casi 10.000 hombres adultos durante más de 20 años, observó que los sujetos con resistencia a la insulina tenían aproximadamente el doble de riesgo de desarrollar demencia vascular en comparación con los sujetos sensibles a la insulina. Esto probablemente se deba a una combinación de factores discutidos en relación con la hipertensión, como la producción alterada de óxido nítrico, el engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos y otros mecanismos descritos en el capítulo 2. Sea cual sea el mecanismo, la evidencia es contundente. Las complicaciones cardiovasculares derivadas de la resistencia a la insulina no solo generan problemas cardíacos, sino que también pueden conducir a la demencia vascular. Comentario. Causas de la demencia vascular. La demencia vascular se produce por daños en los vasos sanguíneos del cerebro que reducen el flujo sanguíneo y privan a las neuronas de oxígeno y nutrientes. Las causas más comunes son los accidentes cerebrovasculares, las hemorragias cerebrales y el estrechamiento crónico de las arterias por hipertensión, diabetes o ateroesclerosis. Principales causas de la demencia vascular. Accidente cerebrovascular, infarto cerebral. Cuando una arteria cerebral se bloquea, el flujo sanguíneo se interrumpe y las células cerebrales mueren. Varios infartos pequeños acumulados también pueden causar deterioro cognitivo progresivo. Hemorrhagia cerebral. Puede deberse a hipertensión que debilita los vasos, o angiopatía amiloide, depósitos de proteínas que dañan las arterias pequeñas. Daño crónico de los vasos sanguíneos. Hipertensión arterial prolongada. Aterosclerosis. Acumulación de placas de colesterol que estrechan las arterias. Diabetes, que daña los vasos sanguíneos y aumenta el riesgo de infartos cerebrales. Microinfartos repetidos. Pequeños eventos isquémicos que, al acumularse, deterioran progresivamente el tejido cerebral. Factores hereditarios poco frecuentes. Ejemplo, CADASIL, arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Factores de riesgo. Edad avanzada, más frecuente después de los 65 años. Hipertensión arterial mal controlada. Cholesterol elevado, LDL. Diabetes type 2. Tabaquismo y obesidad. Fibrilación auricular. Aumenta riesgo de coágulos que pueden llegar al cerebro. Prevención. Mantener la salud vascular es clave para reducir el riesgo. Controlar la presión arterial. Prevenir o tratar la diabetes. Mantener niveles saludables de colesterol. Dejar de fumar. Practicar actividad física regular. Seguir una dieta equilibrada baja en grasas saturadas. La demencia vascular surge principalmente por accidentes cerebrovasculares, hemorragias y daño crónico de los vasos sanguíneos. Los factores de riesgo son los mismos que los de las enfermedades cardiovasculares, por lo que cuidarlos es la mejor forma de prevención. Enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un trastorno cerebral que se manifiesta principalmente en la alteración de la capacidad de los pacientes para controlar sus movimientos corporales. Además de los síntomas motores como lentitud de movimiento, rigidez en las extremidades y temblores, también puede provocar otros problemas como depresión, trastornos del sueño, fatiga y cambios cognitivos. Aunque alrededor de 60.000 personas son diagnosticadas anualmente con Parkinson, sus causas aún se comprenden de manera deficiente y no existe forma de prevenirlo o curarlo. Comentario. Las causas exactas de la enfermedad de Parkinson aún no se conocen.
Lo que sabemos hasta ahora es que se trata de un trastorno complejo, resultado de la interacción entre factores genéticos, ambientales y procesos celulares que llevan a la pérdida progresiva de neuronas productoras de dopamina en el cerebro. Lo que se sabe sobre las causas. 1. Degeneration neuronal. El rasgo principal es la muerte de las neuronas que producen dopamina en la sustancia negra del mesencéfalo. La falta de dopamina altera los circuitos cerebrales que controlan el movimiento, causando temblores, rigidez y lentitud. 2. Factores genéticos. Entre el 10 a 15% de los casos se relacionan con mutaciones en genes como LRRK2, PARC7, PINK1 o SNCA. La mayoría de los casos son esporádicos, pero tener antecedentes familiares aumenta el riesgo. 3. Factores ambientales. Exposición prolongada a pesticidas, herbicidas, metales pesados o agua contaminada se ha asociado con mayor riesgo. Traumatismos craneales también pueden predisponer. Curiosamente, el consumo de cafeína y la práctica regular de ejercicio parecen reducir el riesgo. 4. Proteínas anómalas. Cuerpos de Lewy. En el cerebro de pacientes con Parkinson se encuentran acumulaciones de proteínas llamadas cuerpos de Lewy, formados por alfa-sinucleína mal plegada. Estas acumulaciones interfieren con la función normal de las neuronas. 5. Disfunción mitocondrial. Alteraciones en las mitocondrias, las fábricas de energía de la célula, dañan las neuronas y contribuyen a la progresión de la enfermedad. Factores de riesgo. Edad. La mayoría de los casos aparecen después de los 60 años. Sexo. Los hombres tienen mayor probabilidad que las mujeres. Genética. Antecedentes familiares aumentan el riesgo. Ambiente. Exposición a tóxicos eleva la probabilidad. No existe una causa única del Parkinson. Es el resultado de una combinación de predisposición genética, factores ambientales y procesos celulares que llevan a la pérdida de dopamina en el cerebro. La mayoría de las personas con Parkinson desarrollan demencia a medida que la enfermedad progresa. Una característica principal de esta demencia es la acumulación de proteínas llamadas cuerpos de Lewy en el cerebro. Sin embargo, aún más crítico es la pérdida de neuronas productoras de dopamina. La enfermedad de Parkinson se desarrolla en una parte del cerebro llamada sustancia negra, una estructura del mesencéfalo que controla el movimiento motor y las funciones de recompensa. Las células de esta región producen dopamina, y cuando comienzan a morir, la pérdida de dopamina provoca problemas de movimiento. Se sabe que la insulina altera la dopamina en el cerebro, lo que establece una relación directa y causal entre la insulina y el Parkinson. Además, un estudio encontró que al reducir la insulina en ratas, los receptores de dopamina en sus cerebros aumentaron en un 35%, y otro estudio en humanos halló que las personas más resistentes a la insulina tenían las tasas más bajas de producción de dopamina en sus cerebros. Aunque el consenso sobre la enfermedad de Parkinson y la resistencia a la insulina es que el problema de la insulina impulsa el problema de la dopamina, existe evidencia de lo contrario. En otras palabras, normalmente los cambios en la insulina conducen a cambios en los receptores de dopamina, pero algunos estudios han encontrado que alterar la dopamina provoca cambios en la insulina. En experimentos con roedores y humanos, mejorar la señalización de la dopamina genera una mejora en la función metabólica, mientras que atenuar dicha señalización empeora la función metabólica e incluso puede crear resistencia a la insulina. La evidencia en humanos es llamativa. Las personas tratadas con medicamentos antipsicóticos, que bloquean los receptores de dopamina, desarrollan resistencia a la insulina y aumentan de peso. De hecho, hasta un 40% de las personas tratadas con antipsicóticos pueden desarrollar diabetes tipo 2 en un plazo de 5 años. Una vez que dejan de tomar la medicación, la resistencia a la insulina desaparece en cuestión de semanas. Independientemente de los factores que vinculan directamente la insulina con la enfermedad de Parkinson, existe una asociación clara. Hasta un 30% de los pacientes con Parkinson tienen diabetes tipo 2, y posiblemente hasta un 80% presentan resistencia a la insulina, o prediabetes. Página 48.